En el funeral de mi hijo, el amante de su esposa se inclinó hacia mí y me susurró al oído. No se preocupe, viejo. Yo gastaré sus millones mucho mejor de lo que él lo hizo. De repente, mi hijo soltó una risita dentro del ataúd. Me llamo Mateo. A mis 64 años, siempre imaginé que sería Marcos quien estaría de pie ante mi tumba, y no al revés. Pero allí estaba yo, el 18 de marzo de 2024, contemplando un féretro de caoba que supuestamente contenía los restos de mi hijo, de tan solo 37 años. El tanatorio de la M30, en Madrid, olía a lirios y a un dolor pesado, casi tangible. El aire estaba cargado de pésames susurrados y el roce constante de telas negras. Yo estaba en la primera fila, con las manos entrelazadas tan fuerte que mis nudillos se habían vuelto blancos. Almudena, la esposa de Marcos, estaba sentada a mi lado, secándose los ojos con un pañuelo de seda que parecía más un accesorio de teatro que una herramienta para el llanto real. Hacía 3 días que había recibido esa llamada que destrozó mi mundo. Marcos había sufrido un infarto masivo en su despacho del Paseo de la Castellana. Para cuando llegaron los paramédicos del SAMUR, ya era demasiado tarde. 37 años, sano como un roble, muerto por una parada cardiorrespiratoria. El médico dijo que a veces ocurre, especialmente con el estrés de dirigir un imperio empresarial valorado en 12 millones de euros. Yo debería haber estado devastado. Debería haber estado roto por dentro. Pero mientras escuchaba al sacerdote hablar sobre el descanso eterno y la paz celestial, algo no encajaba. No era solo la obvia injusticia de enterrar a un hijo, sino algo más, algo que no lograba identificar. La lista de asistentes era interminable. Marcos era muy querido en el mundo de los negocios madrileño, respetado por sus colegas y adorado por sus amigos. O al menos eso es lo que yo siempre había creído. Pero mientras observaba a la gente desfilar ante el féretro, ofreciendo palabras huecas de consuelo, empecé a notar detalles extraños. El duelo de Almudena parecía calculado milimétricamente. Lloraba en los momentos precisos, aceptaba las condolencias con la cantidad perfecta de dignidad y, de algún modo, lograba verse devastadoramente hermosa en su vestido negro de diseñador. Para ser una mujer que acababa de perder a su marido tras 9 años de matrimonio, parecía notablemente entera. Y luego estaba Sergio, el socio de Marcos y supuesto amigo íntimo de Almudena. Estaba de pie al fondo de la sala, pero sus ojos no estaban en el ataúd, sino en ella. Cada vez que Almudena se movía, su mirada la seguía. Cuando ella hablaba con otros invitados, él escuchaba con atención. Cuando ella se tocaba el pelo con nerviosismo, Sergio se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si estuviera conectado a ella por un hilo invisible. Conocía a Sergio desde hacía años. Era la mano derecha de Marcos en la empresa, el hombre que manejaba la parte financiera mientras mi hijo se centraba en las operaciones. Un tipo de habla fluida, con el pelo perfectamente engominado y trajes de sastre caros. Sergio siempre me había parecido el tipo de hombre que mide todo por su valor potencial. El servicio se hizo eterno. La gente compartía recuerdos de Marcos que sonaban ensayados, versiones desinfectadas de una vida que yo sabía que era mucho más compleja. Mi hijo era apasionado, a veces temerario, y ferozmente leal a quienes amaba. Pero al escuchar aquellos discursos, cualquiera pensaría que era un santo que jamás levantó la voz ni tomó una decisión cuestionable. Cuando llegó el momento de que la familia diera su último adiós, me encontré caminando hacia el ataúd con pies de plomo. Marcos parecía en paz, con las manos cruzadas sobre el pecho, vistiendo el traje azul marino que le había comprado para el día de su boda. Su rostro estaba pálido pero sereno, pareciendo incluso más joven de sus 37 años. Me incliné y susurré. Te voy a echar de menos, hijo. Siento no haber podido protegerte. Al retirarme, Almudena se acercó al féretro. Su actuación fue impecable. La viuda desconsolada despidiéndose de su amado esposo.
Depositó una sola rosa blanca sobre su pecho y murmuró algo que no pude oír. Entonces, Sergio apareció a mi lado. No lo había visto acercarse, pero de repente estaba allí, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su costosa colonia. Se inclinó hacia mi oído y lo que dijo a continuación lo cambió todo. No se preocupe, viejo, susurró, con una voz apenas audible pero cargada de satisfacción. Yo gastaré sus millones mucho mejor de lo que él lo hizo. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Me giré para mirar a Sergio, pero su expresión era neutral, casi de aburrimiento. ¿Había oído mal? ¿Acaso el dolor me estaba provocando alucinaciones? Pero entonces ocurrió algo imposible. Desde el interior del ataúd surgió un sonido que me heló la sangre. Una risita suave, baja, casi imperceptible, pero era inequívocamente la risa de Marcos. Agarré el borde del ataúd mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sergio también lo había oído. Su rostro se volvió pálido y dio un rápido paso atrás. A nuestro alrededor, el funeral continuaba. Nadie más parecía haber notado nada inusual. ¿Tú has? Empecé a preguntarle a Sergio, pero él ya se estaba alejando, caminando rápidamente hacia la salida. Me quedé mirando el rostro inmóvil de Marcos, buscando cualquier signo de movimiento. Nada. Su pecho no subía ni bajaba. Sus párpados no temblaban. Parecía exactamente lo que se suponía que era. Un hombre muerto. Pero yo sabía lo que había escuchado. Esa risita cómplice que significaba que Marcos encontraba algo divertido. Era la misma risa que hacía de niño cuando guardaba un secreto que los adultos aún no habían descubierto. La misma risa de cuando me ganó al ajedrez por primera vez. La misma risa que significaba que iba 3 pasos por delante de todos los demás en la sala. El resto del servicio pasó como en una nebulosa. Cumplí con el trámite de aceptar pésames, estrechar manos y asentir en los momentos adecuados, pero mi mente trabajaba a 1000 por hora. Las palabras susurradas por Sergio seguían resonando en mi cabeza. Gastaré sus millones mejor que él. ¿Qué significaba eso? ¿Y cómo demonios podía Marcos reírse si estaba muerto? Cuando el tanatorio empezó a vaciarse, me encontré a solas con el ataúd por un momento. Almudena estaba fuera, aceptando flores y condolencias de los últimos invitados. El director de la funeraria estaba ocupado con los arreglos para el entierro. Me acerqué de nuevo al féretro y bajé la voz hasta convertirla en un susurro. Marcos, hijo, si puedes oírme. Nada. Ni respuesta, ni movimiento, ni risas misteriosas, solo el profundo silencio de la muerte. Sin embargo, al incorporarme, noté algo que me dio un vuelco al corazón. El anillo de bodas de Marcos no estaba. La sencilla alianza de oro que le había ayudado a elegir hacía 9 años, la que nunca se quitaba, había desaparecido de su dedo. Miré a mi alrededor frenéticamente, preguntándome si la habrían retirado por algún motivo de preparación funeraria. Pero, por lo general, los tanatopractores dejan las alianzas puestas. Se considera parte de la dignidad final del difunto. Entonces, ¿dónde estaba el anillo? ¿Y por qué su ausencia se sentía como otra pieza de un rompecabezas que apenas empezaba a comprender? El camino de vuelta a mi casa en el barrio de Salamanca fue una tortura. Cada semáforo de la calle Alcalá parecía durar una eternidad. No dejaba de repasar lo ocurrido en el tanatorio. El susurro cruel de Sergio, la risa imposible de Marcos, el anillo desaparecido. Nada tenía sentido por separado, pero juntos formaban una imagen que no estaba listo para aceptar. Mi casa se sentía enorme y vacía al cruzar el umbral. Había vivido allí solo desde que mi esposa, Carmen, falleció hacía 8 años, pero nunca se había sentido tan hueca. El silencio presionaba mis oídos como un peso físico. Me serví 3 dedos de whisky y me senté en mi sillón, mirando las fotos enmarcadas en la mesa auxiliar.
Marcos en su graduación en la Universidad Pontificia comillas, rebosante de orgullo Marcos y Almudena el día de su boda Marcos las navidades pasadas, riéndose de algún chiste que ya no recordaba. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Almudena, con voz suave y frágil. Mateo, solo quería darte las gracias por lo de hoy. Marcos habría estado muy orgulloso de lo bonita que ha sido la ceremonia. Sí, logré decir con la garganta apretada. Fue preciosa. Sé que es difícil, pero tenemos que hablar de los trámites, continuó ella. El abogado quiere reunirse con nosotros la semana que viene para el testamento y el futuro de la empresa. Sergio cree que deberíamos. ¿Sergio cree? La interrumpí, con el whisky dándome más valor del habitual. ¿Desde cuándo Sergio opina sobre los asuntos de nuestra familia? Hubo una pausa. Ha sido de gran ayuda, Mateo. No sé qué habría hecho sin él en estos momentos. Seguro que no, pensé, pero me lo guardé. Hablaremos luego, Almudena. Necesito tiempo. Después de colgar, me quedé sentado en la creciente oscuridad del salón. El susurro de Sergio, el duelo conveniente de Almudena, el anillo desaparecido y ese momento imposible de un muerto riendo. Algo estaba muy, muy mal, y pensaba descubrir qué era. El reloj de pared del pasillo dio las 11 cuando finalmente me fui a la cama, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, oía de nuevo esa risita. No dormí. ¿Cómo podría haberlo hecho? A las 5 de la mañana me rendí y preparé café con las manos temblorosas. Necesitaba respuestas y sabía por dónde empezar. El Hospital de la Paz se alzaba en el norte de la ciudad como una fortaleza de hormigón. Nunca imaginé que cruzaría sus puertas buscando explicaciones sobre la muerte de mi hijo. La doctora Elena Valles fue la médico de guardia que certificó el fallecimiento de Marcos. Era más joven de lo que esperaba, probablemente en sus 40, con el pelo canoso recogido en un moño pulcro. Cuando me presenté, su expresión se suavizó con una simpatía practicada. Señor Holloway. Quiero decir, señor García, lamento mucho su pérdida. Su hijo llegó demasiado tarde. Según los informes, fue algo fulminante. Necesito entender qué pasó, dije, sentándome en la incómoda silla de plástico de su despacho. Marcos estaba sano. Hacía deporte, no fumaba, apenas bebía. ¿Cómo cae muerto un hombre de 37 años por un infarto? La doctora consultó el expediente en su ordenador. A veces ocurre. El estrés es un factor determinante. ¿Estaba su hijo bajo mucha presión últimamente? Pensé en ello. Marcos siempre había sido ambicioso, pero últimamente parecía diferente, más reservado. Cortaba las llamadas cuando yo entraba en la habitación, decía que estaba demasiado ocupado para nuestras cenas de los domingos. Yo lo atribuía a la empresa, pero ahora me preguntaba si había algo más. ¿Quién lo trajo al hospital? Pregunté. Su socio, Sergio Moreno. Dijo que encontró al señor García desplomado en su oficina sobre las 6:30 de la tarde. ¿Y no le parece extraño que Sergio estuviera allí tan tarde? La doctora Valles pareció incómoda. Entiendo que busque respuestas, pero a veces no hay explicaciones satisfactorias para la tragedia. Doctora, por favor, insistí. En su opinión médica, ¿hubo algo inusual en el caso de mi hijo? Se quedó en silencio un largo rato, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Finalmente, suspiró. Lo único extraño fue la rapidez con la que apareció el rigor mortis. Normalmente tarda varias horas, pero el cuerpo de su hijo mostraba signos de rigidez mucho antes de lo normal. ¿Qué podría causar eso? Un esfuerzo físico extremo antes de morir, ciertos medicamentos, factores ambientales. Hizo una pausa. O que la hora de la muerte fuera incorrecta. Se me heló la sangre. ¿Incorrecta? ¿Cómo?
Si alguien hubiera muerto antes de lo reportado y el cuerpo se hubiera mantenido en frío, eso explicaría el rigor mortis acelerado. Pero es muy improbable en esta situación. Salí del hospital con más dudas que antes. Si Marcos había muerto antes de lo dicho, Sergio había mentido sobre la hora del hallazgo. Pero, ¿por qué? ¿Y dónde habría guardado el cuerpo? Mi siguiente parada fue el edificio de oficinas de Marcos, una torre de cristal en la Castellana. En la planta 15, la recepcionista, una joven llamada Jennifer, me miró sorprendida. Señor García, no esperaba. Lo sentimos muchísimo. Gracias, Jennifer. Quería echar un vistazo al despacho de Marcos, por si hay cosas personales. Ella miró nerviosa hacia la oficina de la esquina. Lo siento, pero el señor Moreno ha dicho que el despacho está precintado hasta que los abogados lo revisen todo. Por razones legales, dice. Bajó la voz. Entre nosotros, se está comportando de forma muy rara. Viene aquí todas las noches, revisa archivos, hace llamadas. Ayer se quedó casi hasta medianoche, el mismo día del funeral. Lo sé porque me olvidé el bolso y tuve que volver. Esto se volvía cada vez más turbio. ¿Qué era tan urgente que Sergio no podía esperar? Jennifer, el día que murió Marcos, ¿a qué hora se fue Sergio? Ella lo pensó. Esa es la cuestión. Sergio estaba aquí cuando yo me fui a las 5, pero dijo que él también se marchaba ya. Parecía tener mucha prisa por llegar a algún sitio. Así que Sergio había mentido. Si se fue a las 5 pero dijo encontrar el cuerpo a las 6:30, ¿dónde estuvo esa hora y media? En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y el propio Sergio salió. Iba impecable, pero tenía unas ojeras que sugerían que él tampoco dormía bien. Mateo, dijo, fingiendo sorpresa, ¿qué haces aquí? Quería recoger algunas cosas personales de mi hijo, respondí, observando su reacción. Por supuesto, pero los abogados me han aconsejado mantener el despacho cerrado por responsabilidad legal. En cuanto se liquide la herencia. Dejó la frase en el aire. Sergio, Jennifer me ha dicho que has estado trabajando hasta tarde todas las noches. Es un momento extraño para tener tanta carga de trabajo, ¿no crees? Su mandíbula se tensó imperceptiblemente. Alguien tiene que mantener el negocio a flote. Marcos lo habría querido así. Y ya di mi declaración a la policía. Lo encontré a las 6:30 y llamé al 112 inmediatamente. Antes de que pudiera presionarle más, se disculpó y entró en el despacho de Marcos, cerrando la puerta con firmeza. Pude vislumbrar pilas de papeles y lo que parecía una caja fuerte abierta. Sergio estaba revisando archivos que ya no pertenecían a un hombre capaz de proteger sus intereses. Mi última parada fue la funeraria. El director, un hombre delgado de manos pálidas, me recibió en su oficina. Espero que todo fuera de su agrado ayer, señor García. Su hijo se veía muy sereno. Sí, asentí. Me preguntaba por sus objetos personales, concretamente por su alianza de boda. El director consultó sus papeles. No hay ninguna mención a un anillo en nuestras notas de ingreso. A veces se retiran en el hospital o la familia solicita su entrega para custodia. A menudo se le entrega al cónyuge antes del servicio. Así que Almudena podría tenerlo. Pero, ¿por qué no lo había mencionado? Hubo otra cosa inusual, añadió el director. El cuerpo llegó mucho más frío de lo normal. Como si hubiera estado refrigerado. Todo encajaba con lo que dijo la doctora Valles. Marcos murió antes de lo dicho o fue mantenido en frío. Mientras conducía a casa, sonó mi teléfono. Era Almudena, y su voz sonaba tensa. Mateo, tenemos que hablar. ¿Puedes venir a casa esta noche? Hay algo importante sobre Marcos que debo decirte. ¿De qué se trata? No puedo decírtelo por teléfono.
Es sobre cómo se ha estado comportando últimamente. Por favor, tienes que saber la verdad. Llegué a la casa de Almudena, un chalet impresionante en una de las mejores zonas de Pozuelo de Alarcón. Ella me abrió vestida con una bata de seda negra. Sus ojos estaban rojos, pero no podía distinguir si era por pena real o maquillaje. Marco se comportaba de forma extraña estos últimos meses, confesó mientras se servía una copa de vino. Se volvía reservado, desaparecía horas sin dar explicaciones. Empezó a dormir en la habitación de invitados. Yo pensé que tenía una aventura. Pero luego encontré recibos de un trastero que alquiló bajo un nombre falso. Me entregó un sobre con fotografías. Marcos hablando con desconocidos, Marcos entrando en un edificio de apartamentos corriente, Marcos sentado en su coche frente al despacho de nuestro abogado de confianza. Y lo más inquietante, Marcos reuniéndose con el Dr. Harrison, un viejo amigo que trabajaba en el mismo hospital. Hay más, murmuró Almudena. Contraté a un detective privado. Marcos sabía lo de Sergio y yo. Me quedé helado. ¿Tú y Sergio? Empezó hace 6 meses. Me sentía sola, Marcos siempre trabajaba. No pretendía que pasara. Juan Marcos lo descubrió. Él también contrató a alguien para seguirme a mí. Estábamos espiándonos mutuamente. Si Marcos conocía la aventura, el susurro de Sergio en el funeral cobraba un sentido aterrador. Almudena, ¿cómo murió Marcos de verdad? Eso es lo que no entiendo, Mateo. No creo que muriera. La noche del supuesto infarto, yo estaba con Sergio. Tenemos coartada mutua. Pero Marcos estaba planeando algo. En el trastero había documentos, dinero en efectivo, identidades falsas. Parecía que se preparaba para desaparecer. ¿Había fingido Marcos su propia muerte? El Dr. Harrison era su amigo desde la universidad. Si alguien podía ayudarle a falsificar un certificado y acceder a la morgue, era él. Pero, ¿por qué? Piénsalo, Mateo, dijo Almudena. Si Marcos moría, ¿quién heredaba todo? Yo. ¿Y con quién paso el tiempo? Con Sergio, que conoce cada detalle de las finanzas. Marcos quería pillarnos. Quería ver qué hacíamos si pensábamos que estaba muerto. Y habéis caído de lleno en la trampa, añadí yo, sintiendo náuseas. Sergio ya hablaba de liquidar activos, transferir fondos a las Islas Caimán y vender la empresa. Pero Sergio no solo quería el dinero. Estaba buscando formas de declarar a Marcos muerto legalmente lo antes posible y ha estado haciendo preguntas sobre ti. Sobre tu salud, tu testamento. Te ve como el único obstáculo para el control total. Mateo, creo que planeaba un accidente para ti también. El horror total me golpeó. Sergio planeaba matarnos a ambos por dinero. Y Marcos, sabiéndolo, había fingido su muerte para desenmascarar la conspiración. Tenemos que encontrarlo, dije levantándome. Almudena me dio una llave. La encontré en el despacho de casa. Creo que es la del trastero. Conduje hasta un polígono industrial en las afueras. El trastero número 73 estaba al fondo. Al abrirlo, encontré un centro de mando. Fotos, registros financieros y equipo de vigilancia. Y una pequeña nevera. Dentro había viales con una etiqueta. Agente de parálisis temporal. Imita síntomas de parada cardíaca. Mi hijo se había drogado para simular su muerte. Escuché pasos detrás de mí. No era Marcos. Era Sergio, con el traje arrugado y una pistola apuntándome al pecho. Hola, Mateo. Me preguntaba cuándo encontrarías este sitio. Marcos siempre dijo que eras demasiado listo para tu propio bien. Sergio, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que tú, buscar respuestas. Pero yo ya las tengo.
Tu hijo es un hombre muy peligroso que debe ser detenido antes de que lo arruine todo. Marcos movió 12 millones de euros de sus cuentas 3 semanas antes de morir. Muy conveniente. Me obligó a retroceder. Vas a llamarlo. Marcos dejó una forma de contactar contigo, es demasiado sentimental para dejar a su padre fuera. Entonces lo comprendí. El reloj de mi pasillo había estado sonando a horas extrañas, no necesitaba reparación, era un código. Sergio lo vio en mi cara. En ese momento, su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Trastero comprometido. Ve a la ubicación de reserva. El paquete está seguro. Tu hijo nos está vigilando, dijo Sergio, mirando hacia el techo. Había una luz roja parpadeando. Una cámara. Él viene hacia aquí, dije. Sí. Y cuando llegue, vas a convencerle de que devuelva esos 12 millones. A cambio, no te pegaré un tiro. Almudena hará lo que yo diga, está demasiado asustada. Pero a ella también tendré que eliminarla, no quiero cabos sueltos. Escuchamos el motor de un coche fuera. Pasos lentos y deliberados. Papá. ¿Estás ahí? La voz de Marcos, viva y real. Dile que entre, susurró Sergio pegando el arma a mi espalda. No intentes avisarle o morirás antes de que dé otro paso. Tragué saliva. Marcos apareció en la entrada del trastero. No llevaba traje, sino ropa oscura y una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de acero y tristeza. Al ver la pistola de Sergio, no se inmutó. Suéltalo, Sergio. Esto se ha acabado. Nada se ha acabado hasta que el dinero esté de vuelta, gruñó Sergio. Dile a tu padre que se mueva hacia allí. Marcos me miró a los ojos. Había una calma absoluta en él. Siento haberte hecho pasar por esto, papá. Tenía que estar seguro de quién estaba conmigo y quién contra mí. Sergio, la policía está a 2 minutos. El Dr. Harrison no solo me ayudó a fingir mi muerte, también ha entregado todas las grabaciones de tus intentos de soborno y las pruebas de cómo desviaste fondos de la empresa. Mientes. Gritó Sergio, su mano temblaba. Tengo a tu mujer, tengo a tu padre. Almudena está bajo protección policial en este momento, dijo Marcos con frialdad. Ella me lo contó todo anoche. Se arrepintió, Sergio. Tú eres el único que se queda solo. Las sirenas empezaron a oírse a lo lejos, acercándose por la carretera del polígono. Sergio, acorralado, apretó el gatillo. El estallido fue ensordecedor en el espacio cerrado del trastero. Grité el nombre de mi hijo, pero Marco se había lanzado al suelo un segundo antes. Antes de que Sergio pudiera disparar de nuevo, 2 agentes de paisano irrumpieron por la puerta trasera que yo ni siquiera había notado. Todo terminó en un caos de luces azules y gritos. Sergio fue esposado y arrastrado hacia un coche patrulla, todavía gritando amenazas sobre el dinero. Marco se levantó y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. «Estás vivo», susurré, tocando su rostro para asegurarme de que no era un sueño. Te oí reír en el ataúd. No pude evitarlo, papá, sonrió con amargura. Oír a ese imbécil presumir de cómo iba a gastar mi dinero cuando yo tenía sus cuentas bloqueadas desde hacía una semana. Fue demasiado tentador. Semanas después, nos sentamos en la terraza de un café frente al Retiro. La empresa estaba en proceso de reestructuración. Almudena había aceptado un divorcio de mutuo acuerdo y se había marchado de Madrid, buscando empezar de cero lejos del escándalo. Sergio esperaba juicio en la prisión de Soto del Real por intento de homicidio y fraude a gran escala. Marco sacó su alianza de oro del bolsillo y se la volvió a poner. La guardé para recordarme que incluso las promesas más sagradas pueden romperse, dijo mirando el anillo. Pero también para recordar que la familia es lo único que realmente importa proteger.
Le puse la mano en el hombro. Habíamos pasado por un infierno, pero por primera vez en mucho tiempo, el sol de Madrid se sentía cálido y el futuro ya no olía a lirios ni a despedidas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Fue mi propio hijo quien me tendió una trampa y me envió a prisión por un delito que jamás cometí. Dañó a su propia sangre. Creyeron que este viejo estaba acabado, sin poder y en el olvido, pero nunca imaginaron lo que estaba a punto de suceder. Con solo una llamada, todo cambiaría. Antes de contarles cómo empezó todo, quiero saber quién escucha esta historia de traición y venganza. Las paredes de la celda estaban húmedas, oliendo a hormigón viejo, sudor seco y esperanza podrida. Sin embargo, para mí, Mateo de la Vega, esas paredes se habían convertido en un calendario. Con la punta de mi uña, áspera y astillada, tracé otra pequeña línea vertical cerca de la pata de mi catre de hierro. 729. Mañana sería el día 730. Mañana saldría del centro penitenciario de Madrid Pi, en Aranjuez. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones con el aire estancado de la meseta que sabía a óxido y arrepentimiento. El calor veraniego convertía la celda en un horno, incluso de noche. Me senté con las piernas cruzadas en el fino colchón que había sido mi cama durante 2 años. Antes de esto, dormía en una cama king size en mi palacete de La Moraleja. Antes de esto, yo era Mateo de la Vega, fundador de Sistemas de la Vega, valorada en 65 millones de euros. Ahora, solo era el interno a 47239. Los recuerdos llegaron como una inundación. La Audiencia Nacional, la mirada gélida del juez. Y allí, en el estrado de los testigos, mi propio hijo, Adrián de la Vega, con un traje de Armani perfectamente planchado y una tristeza manufacturada en su rostro. Amaba a mi padre, señoría, su voz había temblado. Pero no puedo justificar sus actos. Empujó a Elena por las escaleras. Estaba embarazada. Mató a mi hijo nonato. Luego vino Elena, la mujer de Adrián, sentada en una silla de ruedas, sujetándose el vientre liso. Lágrimas de cocodrilo rodaban por sus mejillas. El señor de la Vega me gritó, sollozó. Luego me empujó. Sentí como mi bebé moría. Mentiras. Cada palabra era una mentira. Había ido a la oficina de Adrián aquel día para confrontarlo por una malversación de fondos. 1,5 millones de euros desaparecidos de las cuentas de la empresa. Pero nunca toqué a Elena. Ella misma se había tirado por las escaleras. La cámara de seguridad había sufrido un fallo técnico misterioso durante esos minutos cruciales, dejando solo las imágenes de mí en la parte superior con el rostro lleno de furia. Cuando el mazo golpeó la mesa y escuché la sentencia de 2 años, mi mundo se derrumbó. Vi a Adrián abrazar a Elena y, en ese momento, capté una mirada. No era culpa, sino un cálculo frío. La mirada de alguien que acababa de eliminar el único obstáculo para su herencia. Intenté luchar, pero Adrián se movió rápido. Presentó una petición de urgencia para congelar mis cuentas, alegando que yo era mentalmente inestable. Sin acceso a mi dinero, no pude contratar a los abogados de la calle Serrano que podrían haberme salvado. Me quedé con un abogado de oficio desbordado de trabajo que apenas miró mi caso antes de aconsejarme que me declarara culpable. Me negué. Fui a juicio y perdí. Mateo, ¿estás soñando despierto otra vez? Una voz ronca me interrumpió. Era Paco Beltrán, mi compañero de celda. Un hombre de unos 60 años cumpliendo condena por estafa fiscal. Mi único compañero en este infierno. Solo contando los días, Paco, respondí en voz baja. Mañana sales libre, dijo Paco, doblando su uniforme.
Si yo fuera tú, estaría dando gracias a la Virgen. Pero estás demasiado tranquilo, Mateo. Como quien va a por el pan, no como quien sale del hoyo. Esbocé una leve sonrisa que no llegó a mis ojos. Porque el verdadero infierno no está aquí, Paco, susurré. El verdadero infierno está ahí fuera, esperándome. Paco arqueó una ceja, pero no dijo nada. Me puse de pie y caminé hacia el espejo agrietado sobre el lavabo. El hombre que me devolvía la mirada era diferente. El pelo con vetas grises, el rostro endurecido, los ojos más oscuros. Había perdido 10 kilos, no por la mala comida, sino por la rabia que ardía en mi interior como un horno. Pensé en Isabel, mi esposa durante 30 años, fallecida hace 3, antes de que pudiera ver en qué se había convertido nuestro hijo. Adrián, Elena, pronuncié los nombres como maldiciones. Mañana estarían esperando fuera con periodistas, escenificando una reconciliación, interpretando sus papeles. Pero yo había aprendido a ser paciente en esta celda. La paciencia era un arma, y la venganza era un plato que se servía frío. Yo había mantenido el mío en el congelador durante 2 años. La puerta de la celda se abriría en pocas horas, y cuando lo hiciera, el infierno saldría conmigo. Horas de visitas. El sonido de zapatos caros resonó por el pasillo. Adrián venía de nuevo. Visita para De la Vega, dijo el oficial Martínez. Su hijo dice que es urgente. Cerré mi libro. El último intento desesperado. Por supuesto. La sala de visitas estaba dividida por un cristal. Al otro lado vi a Adrián en su traje de 3.000 euros, con aspecto cansado. Bien. A su lado se sentaba Elena, luciendo más delgada. Mejor aún. Adrián agarró el teléfono. Esperé antes de levantar el mío. Papá, por favor, la voz de Adrián se quebró. Solo firma la transferencia del fondo fiduciario. 2 millones. La empresa lo necesita. La auditoría empieza mañana. Hola para ti también, hijo, lo corté fríamente. Elena se acercó, las lágrimas ya formándose. Padre, nos hemos encargado de todo mientras no estaba. Mantuvimos Sistemas de la Vega a flote. Es lo menos que podría hacer. ¿Lo menos que podría hacer? Mi risa fue amarga. ¿Sentarme en esta jaula por un crimen que no cometí mientras vivís en mi casa? Mi casa, corrigió Adrián bruscamente. Ahora soy el consejero delegado. Esos activos son tanto míos como suyos. Nada es tuyo, Adrián. No hasta que yo esté muerto. Un movimiento detrás de Adrián captó mi atención. Una figura en la puerta. Claudia de la Vega, mi hija de 27 años, con un traje negro de corte impecable y el pelo rígidamente recogido. Su rostro se mantenía neutral mientras daba un paso al frente. Claudia, díselo tú, Adrián miró hacia atrás. Dile a papá lo difícil que ha sido esto. Claudia se encontró con mis ojos a través del cristal. Esos ojos. Los ojos de Isabel, que una vez habían sido cálidos. Ahora eran planos, vacíos. Padre, la voz de Claudia era controlada, clínica. Deberías firmar. Es lo mejor. La empresa está sufriendo sin acceso al fondo. Deberías cooperar. Sentí que algo se rompía en mi interior. Incluso Claudia, mi hija, estaba del lado de Adrián. ¿Incluso tú, Claudia? Susurré. Claudia desvió la mirada, sin decir nada. Papá, escucha, Adrián se inclinó desesperadamente. El banco requiere verificación biométrica. Huella dactilar y reconocimiento facial. Por eso te necesitamos mañana en la sucursal. Solo una firma. 2 millones. ¿Por qué no falsificarla? Pregunté con frialdad. Adrián se puso rojo.
Porque es un delito federal y el banco tiene sistemas de seguridad. Oh, ahora te preocupan los delitos, sonreí sin humor. Las lágrimas de Elena desaparecieron, reemplazadas por la ira. Viejo estúpido. Estás destruyendo todo por despecho. Cuidado, Elena, mi voz bajó hasta convertirse en hielo. No tengo nada que perder. ¿Y tú? Adrián golpeó la mesa. Mañana saldrás de aquí sin nada, viejo. Sin dinero, sin familia, sin poder. Nosotros lo controlamos todo ahora. Me incliné hacia adelante, con los ojos clavados en mi hijo. Ya lo veremos, Adrián, dije suavemente. Mañana te enseñaré lo que significa realmente no tener nada. Me levanté y colgué el teléfono. A través del cristal, la boca de Adrián se movía, gritando. Elena señalaba, pero yo le di la espalda. Mientras caminaba hacia el oficial Martínez, oí la voz tranquila de Claudia a través del cristal. Adiós, padre. No nos vemos mañana. Adiós. Al darme la vuelta para marcharme, Claudia permanecía perfectamente quieta, con el rostro convertido en una máscara de fría indiferencia. Ni una sola grieta en su actuación. La luz del sol de la mañana se filtraba por las puertas de hierro de la cárcel de Aranjuez como oro líquido. Salí parpadeando ante la intensidad del brillo tras 730 días de penumbra fluorescente. El calor de septiembre me golpeó de inmediato. El aire denso y húmedo de Madrid que olía a libertad, a gasolina y a nuevos comienzos. Una multitud se había congregado fuera de las puertas. Periodistas con cámaras y micrófonos rodeaban el lugar, y en el centro, como actores esperando su entrada, estaban Adrián y Elena. Mi hijo vestía un traje azul marino que probablemente costaba 3.000 euros, con el rostro ensayado en un gesto de cuidadoso remordimiento. A su lado, Elena sostenía un ramo de rosas blancas sobre su vestido color crema. Atrezo para las cámaras. Papá, la voz de Adrián se proyectó por todo el aparcamiento, lo suficientemente alta para que cada micrófono la captara. Bienvenido. Estamos aquí para ti. Somos una familia. No detuve mi paso. Caminé hacia adelante, mi camisa blanca arrugada y mis vaqueros desgastados me quedaban holgados tras 2 años de comida carcelaria. Eran las mismas prendas que llevaba el día que me detuvieron. Todo lo que tenía ahora. Adrián dio un paso al frente, extendiendo las rosas. Papá, por favor, vamos a casa. Podemos hablar. Arreglarlo todo. Pasé de largo. No lo rodeé, simplemente pasé a través de su espacio como si Adrián fuera un mueble viejo en la acera. Papá, la voz de Adrián se agudizó. Su mano salió disparada, agarrándome del brazo. No montes un espectáculo. Entra en el coche ahora mismo. Me detuve lentamente y giré la cabeza. Miré la mano de Adrián apretando mi brazo, luego busqué sus ojos. Las cámaras estaban grabando, registrándolo todo. Suéltame, dije en un susurro, midiendo cada sílaba. O gritaré que me estás agrediendo delante de toda esta prensa. La mano de Adrián cayó como si hubiera tocado fuego. Reanudé mi marcha. Detrás de mí, la voz de Elena se elevó, rompiendo la fachada. Está completamente loco. 2 años le han destruido la cabeza. El rugido profundo de un motor potente la cortó en seco. Un Rolls-Royce Phantom negro se deslizó por el aparcamiento como una pantera, con el cromo brillando bajo el sol, exigiendo atención inmediata. La matrícula rezaba Brooks. Todas las cámaras giraron hacia él. La puerta del conductor se abrió. Un hombre joven salió, de unos 30 y pocos años, atlético, vistiendo un carísimo traje de 3 piezas color gris carbón. Tenía el pelo oscuro cortado con precisión y ojos inteligentes tras unas gafas sin montura. Se movía con una confianza silenciosa. Era Marcos Brooks, graduado en ICADE, el abogado que ganaba los casos imposibles.
Adrián había intentado contratarlo el año pasado para una demanda corporativa, pero Brock se había negado sin dar explicaciones. Marcos caminó directamente hacia mí, ignorando a los reporteros, ignorando el impacto de Adrián, ignorando todo excepto a su cliente. Señor de la Vega, la voz de Marcos era clara y respetuosa. Todo está listo, señor. Le estreché la mano con firmeza una vez. Marcos abrió la puerta trasera con una inclinación profesional. Me detuve y miré hacia atrás, hacia Adrián y Elena. Estaban congelados, las rosas se marchitaban en manos de Elena y tenían las bocas ligeramente abiertas mientras su escena cuidadosamente planeada se desmoronaba. No sonreí, no me regodeé, solo los miré. Dejé que vieran que algo fundamental había cambiado, que el hombre que entró en prisión no era el hombre que salía de ella. Luego me deslicé dentro del Rolls Royce. El cuero me abrazó. El interior olía a lujo, a madera pulida y a poder. La puerta se cerró con un golpe sólido, como una caja fuerte bloqueándose. Fuera, estalló el caos. Señor de la Vega. Los reporteros enjambraron a Adrián. ¿Quién ha recogido a su padre? ¿A dónde se lo llevan? ¿De dónde ha sacado el dinero? El rostro de Adrián pasó por todas las emociones. Confusión, palidez, choque. Y un rojo ardiente. ¿Cómo es posible? Balbuceó. Ese es Marcos Brox. Elena agarró el brazo de Adrián, perdiendo la compostura. Dijiste que nos había rechazado. Dijiste que tu padre no tenía nada. A través de los cristales tintados, vi cómo la comprensión nacía en el rostro de mi hijo. Había calculado mal. Me había subestimado. El juego no había terminado, estaba empezando. Marcos se sentó en el asiento del conductor y pulsó el botón de arranque. El motor ronroneó. ¿A dónde, señor? Marcos me miró por el espejo retrovisor. Me eché hacia atrás, cerrando los ojos. Mi primer aliento verdaderamente libre en 2 años. Al santuario, dije en voz baja. Necesito lavarme su rastro. Y después, comenzaremos la guerra. El ático del Hotel Ritz-Carlton ocupaba toda la planta 42. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista de Madrid que se extendía hasta el horizonte. Me quedé allí de pie, simplemente respirando aire puro. Luego caminé hacia el baño. Mármol por todas partes, grifería de oro y una ducha con 6 hidromasajes. Abrí el agua, casi hirviendo, me despojé de la ropa de la cárcel y me metí debajo. El chorro me golpeó como un bautismo. Me froté con el jabón del hotel, con aroma a cedro y bergamota, nada que ver con el olor a desinfectante industrial de la prisión. Me restregué hasta que mi piel enrojeció. 2 años en aquel lugar, 2 años de traición. Las lágrimas brotaron calientes como el agua, silenciosas. Me apoyé contra el mármol y las dejé caer. No era por debilidad, sino por la rabia y el duelo por el hombre que una vez confió en su propio hijo. Aquel hombre había muerto. Cuando salí envuelto en un albornoz de felpa, Marcos Brox me esperaba en el salón, pero no estaba solo. Una mujer mayor estaba sentada en los sillones de cuero, con la espalda recta, de más de 60 años, el pelo plateado corto, ojos afilados y un traje de chaqueta gris marengo. Señor de la Vega, dijo Marcos poniéndose de pie, le presento a Beatriz Valdés. Era la mejor abogada penalista de España. Terminó su propia condena justo antes de que me encarcelaran a mí por corrupción corporativa. Fui el chivo expiatorio, dijo Beatriz con una sonrisa sin calidez. 5 años por negarme a traicionar a mi cliente. Salí hace 6 meses. Marcos fue mi alumno. Él me habló de usted. ¿Y quiere ayudarme? Quiero destruir a bastardos corruptos, corrigió Beatriz. Su hijo cumple los requisitos. Marcos señaló unos documentos que cubrían la mesa de centro. Tenemos que movernos rápido, dijo.
golpear mientras Adrián está desprevenido. Me senté. Enséñadme. Poder notarial. Marcos extendió el primer documento. Adrián consiguió que lo declararan a usted mentalmente incompetente. Vamos a revocarlo ahora mismo. Su firma reactiva su estatus como accionista mayoritario con el 70% de las acciones. Firmé inmediatamente. Siguiente. Auditoría forense de urgencia. Congelará todas las cuentas de la empresa hasta que se complete. Adrián no podrá mover ni un euro sin la aprobación del Consejo. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 30 días. Más si encontramos irregularidades, y las encontraremos. Hacedlo. Beatriz se inclinó hacia adelante. Su fuente nos envió esto, dijo entregándome un sobre de papel craft sin nombre, solo con una letra, C. Mi mano se quedó inmóvil. Conocía esa caligrafía. Dentro había una memoria USB y una nota en papel normal. 2 años de trabajo. Todo lo que necesitas. Confía en Marcos, es tu aliado. Es muy minucioso. Marcos conectó la unidad al portátil. La pantalla se llenó de hojas de cálculo, registros bancarios, correos electrónicos, sociedades pantalla, blanqueo de capitales, sobornos al juez y al técnico que corrompió las grabaciones. ¿Quién es esta persona? Pregunté en voz baja. Anónimo, respondió Marcos. Pero alguien con acceso total a sistemas de La Vega. Alguien en quien Adrián confía. Me quedé mirando la letra C. Mi pecho se apretó. Claudia, no. Ayer se mostró fría, distante. A menos que... Señor de La Vega, me apremió Beatriz. Levanté la vista, apartando ese pensamiento. Ejecutad el bloqueo. Cortad el acceso de Adrián a cada cuenta. Corporativa, personal, todo. Quiero que sienta lo que significa no tener nada. Los dedos de Marcos volaron sobre las teclas. El banco recibirá nuestra orden judicial en menos de 1 hora. Adrián será notificado por la mañana. Tarjetas denegadas. Acceso 0. Bien. Volví a los ventanales. Madrid pulsaba bajo mis pies. Mi ciudad, mi empresa, mi imperio. Adrián pensó que podía robármelo. Adrián se equivocó. Una cosa más, Beatriz me entregó una fotografía reciente de Adrián y Elena en un restaurante de lujo de la calle Jorge Juan. Estaban riendo, brindando con champán. En el reverso, la misma caligrafía. Que disfruten de su última cena. Sonreí con frialdad. ¿Cuándo lo hacemos público? Mañana, dijo Marcos, rueda de prensa. Anunciará que recupera el control. A los medios les encantará. Un hombre injustamente encarcelado reclamando su imperio. Asentí. Démosles el espectáculo que esperan. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el teléfono de Adrián sonó en su despacho de sistemas de La Vega. Identificador de llamadas. Banco Santander. Frunció el ceño y respondió. Señor de La Vega, soy Susana Jones, de Servicios de Cuentas. Estamos viendo irregularidades en sus cuentas corporativas. Venga a la sucursal inmediatamente. La sangre de Adrián se congeló. La noticia estaba a punto de destruirlo. El restaurante amazónico, en plena calle Jorge Juan, brillaba con la elegancia del viejo dinero madrileño. Lámparas de cristal, manteles de hilo y un ambiente selvático sofisticado donde la élite de la capital cerraba acuerdos ante filetes de 90 euros. Adrián de La Vega estaba sentado en la mesa central, visible para todos. Una declaración de poder. Elena lucía un diseño de Valentino color burdeos. Frente a ellos se sentaban Ricardo y Patricia Sterling, dueños de una constructora de infraestructuras y posibles inversores. Mi hijo necesitaba sus 15 millones de euros,
prometiendo un retorno de inversión del 40% en 18 meses. Adrián gesticuló con su copa de vino. El sector inmobiliario en Madrid está en auge. Este es el momento. Ricardo asintió. Su padre construyó un imperio impresionante. ¿Cómo está él? Adrián corrigió con suavidad. Yo lo estoy expandiendo, llevando a Sistemas de la Vega a la era moderna. Respecto a su salida hoy. Bueno, han sido 2 años duros y le han pasado factura. Está bajo cuidado médico. Elena puso su mano sobre la de Adrián. Es desgarrador, pero somos una familia. El camarero apareció con la cuenta. 850 euros. Adrián sacó su tarjeta American Express Centurion y la entregó con indiferencia. Quédese con el cambio. El camarero la pasó por el datáfono. Beep. Denegada. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Beep. Denegada. El estómago de Adrián dio un vuelco. La máquina debe de estar fallando. Inténtelo una vez más. Tercer intento. Beep. Lo siento, señor. Dice. Contacte con su entidad. Patricia y Ricardo intercambiaron miradas. Un fallo del sistema bancario, segaramente, río Adrián demasiado alto. Elena, usa la tuya. Elena buscó torpemente su tarjeta vinculada a la misma cuenta. Beep. Denegada. Se hizo un silencio sepulcral. Llamaré a finanzas, dijo Adrián levantándose abruptamente, arrastrando la silla. Caminó hacia la entrada con el teléfono en la oreja. Gerardo Thompson, el director financiero. Gerardo, ¿por qué no funcionan las tarjetas? La voz de Gerardo sonó aterrorizada. Señor de la Vega, he estado intentando localizarle. Todas las cuentas de la compañía están bloqueadas. Orden de la CNMV a las 5 de la tarde. Auditoría forense de emergencia. El mundo de Adrián se tambaleó. ¿Qué? ¿Bajo qué autoridad? Bajo la de su padre. Mateo ha reactivado su estatus de accionista mayoritario. El consejo se ha puesto de su parte. Sigue siendo el fundador. Yo soy el consejero delegado. Su nombramiento se basó en un poder notarial que él ha revocado, dijo Gerardo con calma. Legalmente, nunca dejó de ser el presidente. La transferencia de 2 millones de esta mañana ha sido cancelada y marcada como sospechosa. Todo está bloqueado hasta que la auditoría termine. ¿Y Adrián? Enciende la tele. Adrián se giró hacia la pantalla plana del bar. La Sexta Noticias. Yo estaba en un podio con el logo de Sistemas de la Vega detrás. Me veía sano, fuerte y furioso. El rótulo decía: Mateo de la Vega anuncia su regreso y una reestructuración total. Yo, Mateo de la Vega, como legítimo propietario y presidente, anuncio una reestructuración completa de la directiva con efecto inmediato. Mi voz sonó clara. Mientras estuve encarcelado injustamente, ocurrieron irregularidades financieras masivas, desvío de fondos y proyectos mal gestionados. Se tomarán medidas legales contra todos los responsables. Mis ojos parecieron atravesar la cámara hasta clavar la mirada en Adrián. Esta empresa será saneada de arriba abajo. La pantalla cortó a los reporteros. Adrián se quedó petrificado. Cada par de ojos en el restaurante estaba puesto en él. Ricardo le enseñaba algo a su mujer en el móvil. El camarero merodeaba con la cuenta impagada. Elena apareció siseando. Adrián, la gente está mirando. ¿Qué está pasando? Adrián no podía hablar. Vio su reflejo en los adornos de latón. El rostro de un hombre que acababa de darse cuenta de que no tenía nada. Su móvil vibró. Un número desconocido. Disfruta de tu última cena. C. No era solo una tarjeta denegada.
Era un jaque mate. Han pasado 3 días desde mi salida. Estoy sentado en el sillón de cuero de mi despacho, en la planta más alta de una de las torres del área de 4 Torres Business Area. La vista de Madrid desde aquí siempre me pareció un símbolo de control, pero ahora es algo más. Es mi regreso de entre los muertos. Llaman a la puerta. Entra Claudia. Lleva el mismo traje impecable que en la cárcel, pero su expresión ha cambiado. La máscara de indiferencia se ha esfumado. Se acerca a la mesa y coloca sobre ella una carpeta con el logotipo de la agencia tributaria. Todo ha terminado, papá, dice en voz baja. Adrián y Elena acaban de recibir la notificación de desahucio de la mansión de La Moraleja. La casa está a nombre de la empresa, y la empresa vuelve a ser tuya. Miro a mi hija fijamente. ¿Fuiste tú todo este tiempo? ¿Tú eras E? Le pregunto, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Claudia asiente, y por fin los ojos le brillan con lágrimas contenidas. Tuve que hacerlo, papá. Cuando Adrián te tendió la trampa, comprendí que si me enfrentaba a él abiertamente, nos destruiría a los dos y borraría las últimas pruebas de tu inocencia. Tuve que jugar el papel de la hermana fiel para ganarme su confianza y acceder a sus cuentas cifradas y a los mensajes con el técnico que borró el video. He vivido 2 años en un infierno, fingiendo que te odiaba. Me levanto y, por primera vez en mucho tiempo, abrazo a mi hija. Me has salvado, Claudia. Has salvado el imperio. Lo hemos salvado, me corrige ella. Adrián está ahora mismo en dependencias policiales. Lo acusan de fraude, falso testimonio y malversación. Elena intenta huir a Suiza, pero sus cuentas están bloqueadas y su pasaporte ha sido anulado a petición de Marcos Brox. No tienen a dónde ir. Miro por el ventanal. Abajo, en la plaza, veo los flashes de las cámaras. Los periodistas esperan una declaración oficial. ¿Sabes qué es lo más irónico? Digo. Adrián pensó que la codicia era poder. Pero en este país, en este negocio, la única moneda que de verdad importa es la lealtad. 1 hora después, Claudia y yo bajamos al vestíbulo. Frente a la entrada del edificio hay una multitud. Entre ellos, alcanzo a ver a Adrián. Lo llevan custodiado 2 agentes de la Guardia Civil. Ya no luce su chaqueta cara, lleva la camisa desabrochada y las esposas brillan en sus muñecas. Al verme, empieza a gritar. Papá. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Fue Elena la que me convenció. Me detengo a escasos metros de él. El ruido de la calle parece desvanecerse. Yo no tengo hijo, Adrián, digo con calma ante toda la prensa. Mi hijo murió hace 2 años, cuando decidió que el dinero valía más que el honor. Me giro hacia Claudia y sonrío, por primera vez de forma genuina, con toda el alma. Hija mía, mi socia, mi única familia de verdad. ¿Estás lista para dirigir un imperio? Claudia se ajusta la solapa de la chaqueta con seguridad. He estado dirigiéndolo desde las sombras los últimos 6 meses, viejo. Creo que sabré hacerlo a plena luz del día. Suelto una carcajada. Es la primera vez que río de verdad en años. Nos subimos al Rolls Royce negro y, cuando el coche arranca, miro por última vez el espejo retrovisor. La figura de Adrián, rodeado de policías, se hace cada vez más pequeña hasta desaparecer. El pasado está enterrado. El futuro es nuestro. Esta es mi historia. Una historia real de traición, sacrificio y el precio de la lealtad. Soy Mateo de la Vega y comparto esto con vosotros porque quiero que aprendáis la lección que yo aprendí de la forma más dura. La familia no es solo la sangre. Es quien se queda a tu lado cuando el mundo se desmorona. No seáis como mi hijo. No dejéis que la codicia os cegue. Yo perdí a un hijo para siempre, pero gané una hija que demostró que el amor verdadero requiere sacrificio.
Elegid bien a vuestra familia. Elegid el carácter por encima de la conveniencia. Elegid la lealtad por encima de la codicia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.